UCI, un canal inteligente. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Conéctate a la televisión digital terrestre para una mejor experiencia en señal abierta. Estos son los pasos a seguir para configurar tu TV digital. Solo necesitarás tu control remoto y tu antena UHF. Puede ser interna o externa. Esto dependerá de tu ubicación. 1. Una vez que tengas todo listo, el primer paso es conectar la antena UHF en la parte trasera de tu televisor. 2. Ahora enciende el televisor y entra en la opción Canal desde el menú. 3. Con tu control remoto, escoge que la configuración de tu antena esté en modo aire y luego inicias la búsqueda automática. 4. Solo espera que la antena escanee todos los canales digitales que tiene para ofrecerte. Una vez que finalice la búsqueda, solo queda el último paso, que es disfrutar de toda la programación de UCI en alta definición desde el canal 18.1. Con nosotros con una entrevista que tiene Yanina Honorio, también es parte de nuestro equipo de Tiempo de Transformación. Yanina, bienvenida. Amigos, bienvenidos a este espacio Tecnotransformación. Nuestra misión es difundir ciencia y tecnología. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Benjamín Martí Corena, el cual nos va a estar hablando acerca de los nuevos lineamientos y las iniciativas que se están viendo desde el CONCITEC para fortalecer la gobernanza de esta institución que, bueno, viene también promoviendo y es el ente rector de ciencia y tecnología en nuestra nación. Bienvenido, doctor Martí Corena. Por favor, ¿podría comentarme un poco cuáles han sido las principales problemáticas identificadas y cuáles son las soluciones que están planteando para fortalecer al CONCITEC frente a estas problemáticas? Sí, con mucho gusto, señorita Honorio. El CONCITEC es el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. CTI es Ciencia, Tecnología e Innovación. El CONCITEC es el ente rector, la cabeza de este Sistema Nacional de CTI. El sistema, ¿a quiénes comprende? Comprende a las universidades, a los institutos públicos de investigación, a los distintos niveles de gobierno que tienen agencias o entidades incorporadas en CTI dentro de sus estructuras, comprende a las empresas, a los investigadores y en general a todos los actores de ciencia, tecnología e innovación del Perú. Entonces se trata de un conjunto muy grande de instituciones y de personas que constituyen el sistema, y que entre estas instituciones y personas deben establecerse nexos de colaboración de manera que en efecto pasen a constituir un sistema y no sean entes aislados. El CONCITEC es el rector, la cabeza de ese sistema nacional.
y por lo tanto está orientado primero a formular la política nacional de CTI, a formular el plan nacional de CTI y a formular también acompañar, no a formular, sino a acompañar a los gobiernos regionales y a los sectores en que está dividido el Estado en la formulación de sus respectivos planes, sea regionales o sectoriales. Acompañarlo de acuerdo con el Plan Nacional de CTI elaborado, preparado por el CONCITEC, y también a su vez, siguiendo la línea de la Política Nacional de CTI, la que a su vez, porque todo es una cascada, proviene del Plan Nacional de Desarrollo. Así que hay una cadena de responsabilidades en las que el sistema es la cabeza, el CONCITEC es la cabeza del sistema, pero a su vez el CONCITEC depende de la Política Nacional de Desarrollo. No genera su propia política, sino a partir de la que ya está enunciada por el Estado. Esa es la situación. Entonces, de lo que se trata ahora es de fortalecer las relaciones internas de ese sistema, es decir, fortalecer la acción del CONCITEC para que pueda cumplir todas las funciones que la ley le ordena cumplir. Y entre esas funciones ciertamente están las de planificación, realización de investigaciones, asociación entre universidades y empresas, asociación entre, en general, muy variados tipos de instituciones, pueden ser empresas, universidades, organismos del Estado, del gobierno regional, de los gobiernos locales, ONGs incluso que tienen determinados intereses locales en temas productivos o de servicios públicos. Eso es más o menos de lo que se trata al producir una nueva norma para gobernar la CTI en el país. Entiendo de que ahora se está optando por una estrategia de fortalecimiento de la institución. ¿En qué consiste un poco el cambio de esa forma? Y también se ha solicitado bastante desde algunos sectores la creación de un ministerio de CTI. Tengo entendido de que eso por el momento se había estado descartando porque todavía faltaba que, bueno, como organización y también acá en el país se pudiera madurar un poco más. Entonces quisiéramos saber por qué se dio el cambio de secretaría a fortalecimiento de la institución y si es que a largo plazo se está pensando en la creación de un ministerio de CTI. De acuerdo, señorita Honorio. Efectivamente, la propuesta de hasta hace 2 o 3 semanas era la de crear una Secretaría Nacional dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene ya varias secretarías. Por ejemplo, entre otras, la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Gobierno Digital. Esta sería una secretaría como aquellas, pero estaría destinada a la gobernanza de la CTI en el país. Y estaría ciertamente en la presidencia del Consejo de Ministros, porque este es el órgano más transversal que existe en el Perú, en el gobierno. Y el ámbito de la CTI es enteramente transversal, que quiere decir que todos los sectores, tanto de servicios como de la producción, todos hacen o aplican o usan, emplean o generan CTI, es decir, hacen ciencia, hacen tecnología e introducen innovaciones. Todos, o sea, no es un sector, ciencia y tecnología, es algo que está en todos los sectores, es transversal. En ese sentido, entonces parecía interesante poner la cabeza de la CTI dentro de la PCM como un órgano formal de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, dándole todas las atribuciones de planeamiento y de políticas y planeamiento para que pueda ejercer todas las funciones que la ley le encarga ahora al CONCITEC y que hubiera pasado a encargárselas a esa secretaría. Pero al poner en discusión esa propuesta de crear una secretaría, nos encontramos en primer lugar con que los distintos sectores del gobierno y las leyes mayores ya vigentes en el país, en realidad ponían una serie de obstáculos a la creación de una secretaría con las características de lo que se pensaba hacer. Es decir, que tuviera todo ese potencial de acción. ¿Por qué?
En primer lugar, porque las secretarías solamente tienen 10 o 20 miembros, o personas, cuando para las tareas que se le encargan al CONCITEC hoy y las que se le hubieran encargado a la secretaría, se requeriría un mayor número de miembros, como los que tiene ahora el CONCITEC. Por ejemplo, el CONCITEC tiene alrededor de 300 funcionarios. Eso no hubiera sido posible en una secretaría porque se nos informó de que el personal iba a ser muy pequeño, de 10 o 20 personas, y que además no debía ejercer funciones relacionadas con manejo de fondos, manejo de recursos. Todo eso hacía casi, debilitaba la propuesta de crear el ente rector en una Secretaría Nacional. Y un factor adicional que también producía bastante temor en la comunidad nacional de ciencia, tecnología e innovación, y que la manifestaron, o sea, la comunidad se manifestó en contra de esa posibilidad de una secretaría, en gran medida porque la secretaría es un órgano de una entidad política y posiblemente estaría sujeta a todos los vaivenes, a las inestabilidades propias de un organismo político. Los factores, esos temores han conducido, y además el hecho, como dije al principio, de que se debilitaba en su esencia la idea de la gobernanza, condujo rápidamente a pensar en que más bien la alternativa es la de fortalecer la gobernanza del CONCITEC, es decir, el CONCITEC reforzado, el CONCITEC convertido en una entidad mucho más fuerte, capaz de realizar todas las funciones que la ley le manda. Pero además de eso, sí se crea una instancia a más alto nivel que la del CONCITEC, es una instancia que depende del primer ministro, pero que es una instancia que pertenece al ámbito estratégico. Es una comisión multisectorial de 12 ministros, los más vinculados a ciencia, tecnología e innovación, tanto para la producción, tanto para los aspectos económicos como de los servicios públicos, de salud, de educación, de seguridad frente a fenómenos naturales extremos, que son temas de un amplio requerimiento de capacidades de investigación, etc. Entonces, todo eso corresponde a una reunión de ministros, de 12 ministros, presididos por el primer ministro, y en la reunión o comisión multisectorial en la que el presidente del CONCITEC pasará a ser el secretario de esa comisión interministerial, que tiene reuniones periódicas, posiblemente 2 veces al año, no sé, eso todavía no está normado, para ver si en efecto, según los sectores, el CONCITEC y la política enunciada por el CONCITEC vienen siendo cumplidas como los mismos sectores consideran. Y no solamente los sectores, porque en esa comisión interministerial también están representados los gobiernos regionales a través de la presidencia de los gobiernos regionales. Entonces, como ve, el asunto es muy interesante porque hay una comisión de sectores y de gobiernos regionales que se comprometen también a estar permanentemente atentos al trabajo del organismo rector, que es el CONCITEC, y a orientar también el trabajo de este organismo rector. Además, esta comisión interministerial, como generalmente está constituida por ministros que no necesariamente tienen una formación en CTI, sino en otros campos, entonces se necesita de una comisión consultiva, que en realidad es una comisión ad honorem, es una comisión de expertos peruanos de muy alto nivel, muy reconocidos no solo en el país, sino también fuera del país, que tienen el encargo de exponer sus puntos de vista y aconsejar tanto al CONCITEC mismo como órgano rector, como a la comisión interministerial como órgano estratégico, aconsejarles cuáles son los programas, las políticas que ellos consideran que deberían ser aplicadas. Lo que diga la comisión consultiva no es mandatorio, no es vinculante, pero siendo personas de muy alto nivel y reconocimiento, es muy importante que se tengan en consideración, sobre todo que se analicen adecuadamente y se vea
cómo se implementan esas ideas en el desarrollo de la política de CTI, tanto por parte de la Comisión Interministerial como por parte de la Comisión Consultiva. Y una cuestión adicional y final, que es que esa comisión consultiva, que es ad honorem, está presidida por una persona elegida por el presidente de la República, que tiene que ser también una persona de esas mismas características y que viene a ser un consejero presidencial que tiene al presidente permanentemente al tanto de cómo viene funcionando el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta experiencia es común a muchos países. Los países más avanzados las tienen desde siempre, desde hace 100 años tiene Estados Unidos una comisión de este tipo, una comisión consultiva de este tipo, además de su órgano rector, que es la National Science Foundation, ¿no? Pero entonces estamos en esa posición considerando que es probablemente la mejor opción para la situación, para el contexto, para el horizonte peruano de estos días, ¿no? Lo que quisiéramos es darle en el bicentenario al país un verdadero órgano rector y que dé confianza a todos los actores de la CTI del país, que son miles y que son muchísimas instituciones y que de ellos dependen los servicios públicos, mayormente la calidad de los servicios públicos, la extensión de la prestación de esos servicios, las áreas productivas y en general todo aquello que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico y cultural del Perú. ¿Cómo se va a traducir toda esta intervención consultiva finalmente en algo ejecutivo, en algo que pueda ayudar a cambiar ciertos puntos de reforzamiento que se han identificado en el CONCITEC? Se han identificado quizás algunos canales mediante el cual estas comisiones consultivas puedan finalmente dar algunos lineamientos, dar algunas normativas, agilizarlas también, porque muchas veces esto es muy burocrático y generalmente cuando se generan o se proponen estos cambios no se pueden dar finalmente en un corto plazo. ¿Cómo se va a manejar esto en estas comisiones consultivas? El tema de poder llevar a la realidad y que se pueda ver reflejado y que pueda beneficiar al trabajo de los investigadores, las universidades y, bueno, poner la ciencia al servicio de la sociedad. Bueno, en general, el hecho de que no sea un organismo de la PCM, el CONCITEC, es decir, el órgano rector, es un organismo que no pertenece a la PCM, pero está adscrito a la PCM. Como ahora no pertenece a la PCM, pero está adscrito, sin pertenecer a su aparato organizativo, ¿no? No es una entidad de la PCM, es una entidad adscrita a la PCM. Va a mantenerse en esa situación para no perder estabilidad. Pero, por otro lado, lo que hace la comisión, que no son las comisiones, es una comisión interministerial. Sí, me refería a la comisión y a la comisión consultiva también, que bueno, no tiene poder decisorio, pero va a aportar, ¿no? Claro, exacto. Y eso lo relaciona directamente a aquello que se esperaba de la Secretaría Nacional, de estar cerca de los oídos y de la atención de los ministros y del presidente de la República. Eso se va a dar a través precisamente de esas dos comisiones. La comisión, que no es interministerial, me disculpo, es comisión multisectorial, porque la definición de comisión interministerial es más profunda, es más exigente, se da por ley, es una cosa mucho más complicada, y la comisión multisectorial puede darse simplemente por decreto supremo. De manera que esto facilita las cosas. Y la otra comisión es una comisión de expertos que está permanentemente en relación con el CONCITEC y también con la comisión multisectorial. Y además con el propio presidente a través del presidente de esa comisión. Y por lo tanto tenemos nexos que ahora no tenemos, tendremos nexos que permitirán estar siempre en el análisis, en la observación,
en el Consejo y también en el aporte, en el respaldo de los órganos de decisión nacionales. Entonces, eso es reforzar la institucionalidad y, por cierto, hay que también darle mayores capacidades de gestión al propio CONCITEC. ¿Cuáles son las capacidades de gestión que usted que usted consideraría que podrían generar mayores cambios? Por ejemplo, una capacidad muy importante es la de no solamente hacer planificar, que eso ya lo hace el CONCITEC, sino además acompañar a los distintos sectores en que está distribuida la acción del Estado y también a los distintos gobiernos regionales y locales, acompañarlos en la elaboración de sus propios programas y proyectos regionales o sectoriales de CTI, y también capacidad para gestar los proyectos transversales, los programas transversales de CTI, como son la formación de recursos humanos, la distribución, el recojo y distribución de la información, ¿no? La divulgación científica en todos los ámbitos del territorio, y todos esos campos que son transversales y de necesidad para todas las regiones del país, pero que no están específicamente en ningún sector del Estado, sino que las acoge el CONCITEC y las lleva a cabo en toda la extensión del territorio y en la medida en que es necesario. Otro de los puntos que se había también conversado era la unificación de ciertos fondos que se encuentran descentralizados para poder alinearlos en una sola estrategia de CTI. ¿Con esta nueva estructura también se va a mantener esa figura de unificación o es algo en lo que se va a ir trabajando? No, sí se va a mantener, es obligatorio eso, porque lo que pasa es de que en el país hay, según nos informó el MEF, hay alrededor de 26 fondos. La mayor parte son fondos chicos, muy limitados a determinadas acciones, y hay 4 o 5 fondos que son bastante grandes, ¿no? Los de agricultura, el sector productivo, también lo de pesca, el fondo el Ministerio de Educación tiene un gran fondo para desarrollar capacidades de doctorados en las universidades. Son cosas importantísimas que tienen estos sectores. Y el CONCITEC, que tiene el FONDECIP, que en tamaño viene a ser el segundo gran fondo nacional, después del de agricultura. Ahora, eso quiere decir entonces que como estos fondos han estado, 26 fondos, actuando sin ningún concierto entre sí, es decir, ninguno de esos fondos dialoga con el otro, no tienen una estructura parecida, no tienen procedimientos análogos, lo que hace uno no lo conoce el otro, no intercambian información de ningún tipo, todos sienten que ese es su ámbito de acción y que ellos deciden todo, y muchas veces he encontrado que un mismo proyecto viene siendo avalado o respaldado por un fondo y por otro fondo y hasta a veces por un tercer fondo. Entonces no hay buena asignación de recursos, además de que el hecho de que un fondo se concentre en un solo tipo de actividades, cosa que es natural, lo que hace es que sea lo conveniente unir todos en un gran fondo fiduciario que puede estar en COFIDE, no sé, o el Banco de la Nación, creo que en COFIDE sería, y que en ese fondo fiduciario hayan un conjunto de 15, 20 subfondos, dependiendo de a qué áreas van a beneficiar. El subfondo del fondo fiduciario, un subfondo que pertenece a educación, uno a produce, uno más a agricultura, uno a pesca, y puede haber otros. Podría haber, por ejemplo, un fondo para industrias minería, por ejemplo. Así es, ¿no? Para minería, para industrias culturales, para medio ambiente, muy distintos fondos, y todos en un fondo fiduciario que tiene una normativa general y que, como en todos los países, en realidad, medianamente avanzados, aquí estamos bastante atrasados en eso, se manejan pues con criterios similares y bajo una política general, no bajo una política chiquita, local, que define el propio fondo o el sector en el que está. Es decir, se van a crear esos fondos y se va a crear mucha actividad, una política del ministerio, una política que siga, por supuesto, las pautas de la política nacional de CTI,
pero que tenga su propia identidad y que vaya a reforzar las actividades de CTI en lo que produce ese sector, ¿no? Si lo que produce es fármacos y además también vacunas y además también procedimientos y equipo de robótica para rehabilitación y todo lo que tiene que ver con salud pública, ese es un fondo que pertenece, que está orientado fundamentalmente a esas actividades y favorece las acciones de todas las instituciones que tienen que ver con ese ámbito de trabajo. Gracias, doctor Benjamín, por toda la información que nos ha brindado. Kisuroco Perú presenta su unidad de negocio. Kisuroco Modular, Kisuroco Logistic y Kisuroco Refer. Kisuroco Modular. Somos una empresa especialista en brindar soluciones modulares para todo tipo de proyectos integrales. Desde el diseño hasta la comercialización, producción, instalación y puesta en marcha de campamentos. Para los sectores de minería, hidrocarburos, petroleras, constructoras y contratistas generales. Proyectos a nivel nacional, entregando productos con innovación y servicios de calidad total. Contáctenos y cotice su pedido. Kisuroco Perú. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Inmunotech presenta el suplemento alimenticio de origen natural más importante que consumirás en tu vida, Inmunocal, ya que combate el daño que se produce en nuestro cuerpo por envejecimiento, mala alimentación, problemas de salud, falta de ejercicio, estrés y sueño inadecuado. Inmunocal es un producto para personas de todas las edades, pero Inmunocal Platinum cuenta con beneficios adicionales, una versión ideada para atletas y adultos mayores. Con 1 o 2 sobres de Inmunocal diarios obtendrán los beneficios que su cuerpo necesita.